La noche estaba cargada de expectativa. Miles esperaban a Jorge Negrete, el ídolo que jamás fallaba. Pero cuando finalmente apareció, el público no lo perdonó. Lo abuchearon sin saber que esa noche cambiaría todo. Ciudad de México, finales de los años 40. El cielo se había cerrado con una tormenta inesperada, relámpagos sobre los edificios del centro histórico, lluvia golpeando las calles empedradas y charcos que reflejaban los faroles encendidos. El Teatro Alameda, uno de los más concurridos de la época, rebosaba de gente elegante, hombres de traje oscuro, mujeres con vestidos de gala y abrigos de piel, abanicos discretos y perfume caro mezclándose con el olor a humedad. Eran las 20:00 en punto, la hora anunciada para el concierto de Jorge Negrete, y el público estaba impaciente. El telón aún no se abría. Un murmullo creciente recorría la sala como un enjambre inquieto. Algunos golpeaban el suelo con el bastón, otros consultaban el reloj de bolsillo con fastidio. «Esto es una falta de respeto», gritó un hombre desde la segunda fila. «Jorge nunca llega tarde», contestó una señora con el cabello recogido, preocupada más que enojada. Afuera, un automóvil negro avanzaba lentamente entre las calles encharcadas. Dentro, Jorge Negrete iba en el asiento trasero, empapado a pesar del abrigo, con la mirada fija en la ventana cubierta de gotas. No canturreaba, no bromeaba como siempre. Esa noche, su silencio pesaba más que el trueno. «Señor Jorge, ¿quiere que aceleremos?», preguntó el chofer. «No», respondió él con voz grave. «Llegaremos cuando tengamos que llegar». Mientras tanto, en el teatro, la impaciencia se convirtió en molestia. A las 20:20, los primeros abucheos comenzaron tímidos, como lluvia fina. A las 20:30, eran un aguacero de silbido, gritos y protesta. «Esto nunca había pasado», dijo el presentador, sudando bajo el foco. «Por favor, les pedimos calma». Detrás del telón, los músicos afinaban inquietos. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. El representante de Jorge corría por los pasillos laterales, intentando ganar tiempo y evitar que la prensa olfateara un escándalo. A las 20:42, la puerta lateral se abrió y una ráfaga fría entró con él. Jorge Negrete apareció empapado, con el sombrero en la mano y el rostro serio. El encargado de producción intentó explicarle la situación, pero él levantó la mano. «No digas nada, ya sé lo que está pasando». Caminó directo al escenario, sin cambiarse, sin ensayar, sin maquillaje. El presentador apenas alcanzó a anunciar su nombre cuando las cortinas se abrieron. Y en ese instante, la multitud explotó en abucheos, silbidos, gritos de «¡Por fin!» y carcajadas sarcásticas llenaron el teatro. Jorge se quedó quieto en el centro, con el micrófono frente a él, la luz cayendo sobre su rostro mojado. Nadie imaginaba por qué había llegado tarde, y menos aún lo que estaba a punto de revelar. El telón terminó de abrirse y los abucheos golpearon como el aguacero contra las cúpulas del teatro. Silbidos largos, palmas irónicas, frases que, en otra noche, Jorge no habría permitido en su escenario. Él no se movió. Dejó que el ruido se gastara solo, como se gasta una tormenta. Estaba empapado. El sombrero chorreaba por el ala y el traje de charro, negro con botones de metal, se le pegaba a los hombros. Al acercarse al micrófono, el público notó un detalle que casi nadie comentó en voz alta. El dorso de su mano derecha llevaba un raspón fresco, enrojecido. El pañuelo que traía en la bolsa tenía una mancha ámbar, como de yodo. Olía a lluvia y a hospital. «Buenas noches», dijo, y la voz llenó el teatro sin pedir permiso. Los abucheos no cesaron de golpe, se fueron quebrando de a poco. En la cuarta fila, un hombre gritó: «¡Llegas tarde, cantor!» Y otro, desde arriba: «El boleto no perdona». Jorge respiró hondo. En esa respiración, algunos reconocieron al profesional que se traga el orgullo para sostener la noche. «No voy a explicar nada todavía», añadió. «Primero, voy a cantar». Pidió que bajaran las luces y se encendiera un único haz sobre él. Rechazó la orquesta con un gesto. Señaló a Ernesto, que había corrido tras bambalinas al verlo entrar, y le pidió la guitarra. El ruido se hizo murmullo. El primer acorde, un sol menor tímido, sonó como una puerta que se abre despacito. Cantó una ranchera breve, sin adornos, con la voz rasposa de la lluvia y el cansancio.
No fue un despliegue de bravura, fue una cuerda tendida. En la segunda estrofa, se aclaró la garganta y apretó la mano sobre el raspón. El auditorio, todavía a la defensiva, comenzó a bajar los hombros. La música, a veces, sabe pedir perdón antes que las palabras. Al terminar, no hubo ovación, hubo silencio expectante, una pausa con olor a butaca de terciopelo mojado. Jorge miró hacia el anfiteatro, luego hacia la puerta lateral por donde había entrado como un viento frío. Movió los labios, dudó un instante, volteó con Ernesto. «La carta», murmuró. El representante que aguardaba en la penumbra negó con la cabeza. No había carta esa noche. Jorge asintió solo, como si recordara que lo que traía no cabía en papel. «Sé que están molestos», dijo al fin. «Y tienen razón. Un artista llega a la hora. A mí me enseñaron eso desde la primera vez que me subí a un escenario. Hoy no cumplí. No les pido que aplaudan. Les pido que me escuchen un poco más». Un murmullo recorrió las filas. El hombre de la cuarta fila cruzó los brazos. En el palco derecho, una señora con abrigo de piel se inclinó hacia adelante. Arriba, en Gallola, unos jóvenes dejaron de bromear. El encargado de luces bajó un tono el ámbar del escenario. Afuera tronó el cielo, y dentro todos contuvieron la respiración, como si el trueno también esperara la explicación. Jorge se pasó el pañuelo por la frente. La mancha de yodo se ensanchó. Sus dedos, temblorosos, jugaron un segundo con algo en la muñeca. Una cinta de tela azul, atada con nudo doble, de esas que usan para sujetar una identificación. Nadie, salvo los que estaban pegados al proscenio, alcanzó a verlo. Ernesto sí, y le ardió el estómago. «Antes de contarles por qué llegué tarde», dijo Jorge, «les debo otra canción. La debía desde hace mucho, aunque no supiera a quién». Y comenzó la segunda. No eligió un éxito, eligió una melodía suave que pocos conocían, casi una nana. El teatro entero cambió de postura sin darse cuenta. Los codos se apoyaron en los apoyabrazos, las cabezas se dieron un centímetro, los ojos se ablandaron. Los músicos, que aguardaban instrucciones para entrar, guardaron los arcos y las trompetas. Nadie quería romper esa cuerda fina. A mitad de la canción, Jorge se detuvo. No fue un olvido ni un error, fue una decisión. Bajó la guitarra con lentitud y miró al público de frente. No había bravura en la mirada, había algo más antiguo, cansancio limpio y una urgencia que no buscaba excusas. «Ahora sí», dijo, «les voy a contar». El hombre de la cuarta fila abrió la boca para interrumpir, pero la señora del abrigo de piel le tocó el brazo sin mirarlo. Arriba, alguien chistó a otro, con respeto. Los abucheos, que al principio parecían inevitables, quedaron lejos, como el rumor de la lluvia cuando ya solo moja. «No les prometo que les guste lo que voy a decir», agregó, «pero es la verdad». Se hizo un silencio tan nítido que se oyó el goteo de algún lugar alto, una gotera vieja que esa noche había despertado. Jorge apretó la cinta azul en la muñeca, como quien toma envión desde un recuerdo. «Y si después de escucharme quieren volver a abuchear», concluyó, con una media sonrisa cansada, «aquí me quedo, para recibirlo sin moverme». El público, que un minuto antes pedía cuentas, se encontró pidiendo tiempo. Tiempo para asentar el corazón, para abrir los oídos, para acomodar las manos sobre las rodillas. El director de la orquesta, que ya no tenía batuta que alzar, entendió que esa noche no dirigía música, dirigía silencio. Ernesto, desde el costado, supo que había llegado el momento. El porqué del retraso no era un chisme ni una disculpa elegante. Era una puerta que, una vez abierta, no se podría volver a cerrar. La tercera canción quedó pendiente en el aire, como una promesa. Jorge dio un paso hacia el frente, y entonces empezó a hablar. El murmullo del público se apagó completamente cuando Jorge dio un paso adelante. La lluvia, como si entendiera el momento, se volvió un goteo pausado sobre el techo del teatro. La luz tenue resaltaba las gotas que aún caían por su chaqueta, y la cinta azul atada en su muñeca brillaba como un hilo de historia que estaba por desenredarse. «No llegué tarde por descuido», empezó con voz grave y controlada. «Llegué tarde porque esta noche no fue fácil llegar aquí». Ernesto, al costado del escenario, bajó la cabeza.
Él era uno de los pocos que sabía parte de lo ocurrido, pero incluso él desconocía cómo lo contaría Jorge frente a miles de personas. Cuando salí de casa, continuó Jorge, recibí una llamada de emergencia. No era de la prensa, ni de un amigo cualquiera. Era del hospital de Tacubaya. Hizo una pausa. Nadie se movió. Mi hermana tragó saliva. Mi hermana menor sufrió un accidente esta tarde. Un tranvía y... Cerró los ojos un segundo. Necesitaba una operación urgente. Un murmullo emocionado recorrió el teatro. No era protesta, era sorpresa mezclada con empatía. Algunas mujeres llevaron la mano a la boca. Un hombre en la platea murmuró, «Dios santo». Pasé horas con ella. Prosiguió Jorge, más lento, firmando papeles, esperando médicos, rezando en silencio. Y cuando me aseguraron que la estaban operando, vine aquí. No porque no me importara. Vine porque sabía que ustedes estaban esperando. La cinta azul en su muñeca se volvió el centro de atención. Jorge la levantó ligeramente. Esto me la dieron en el hospital para poder entrar al quirófano. No quise quitármela. Es mi recordatorio de por qué llegué así. Respiró hondo, mojado, herido y tarde, pero aquí. El público empezó a transformarse. Donde había reproches, ahora había respeto. Donde hubo silbidos, ahora había silencio reverente. En la tercera fila, una anciana empezó a llorar sin esconderse. En los palcos, la gente bajaba la mirada, avergonzada de sus propios gritos iniciales. Si alguno de ustedes ha corrido entre la vida y el deber, añadió Jorge, sabrá lo que se siente no poder dividirse en dos. Yo no soy un héroe, soy un hombre con familia, y esta noche fui hermano antes que cantante. El teatro entero quedó mudo. Ernesto apretó la guitarra contra el pecho. No había orquesta que acompañara esa verdad. Jorge continuó, con voz firme pero quebrada por momento. Cuando escuché los abucheos desde el pasillo, les juro que pensé en darme la vuelta. Pensé, no me van a entender. Pero luego pensé en ustedes, en todos los que alguna vez esperaron una canción para olvidar un problema. Y entonces respiré y entré. Hubo un instante suspendido en el aire, como si el tiempo se detuviera entre el escenario y las butacas. Luego, espontáneamente, una mujer en el balcón gritó, «¡Estamos contigo, Jorge!». El aplauso que siguió no fue escandaloso ni coreografiado. Fue hondo, sincero, casi tímido al principio, pero creció como un oleaje cálido que abrazó todo el teatro. Algunas personas se pusieron de pie sin saber por qué. Otras simplemente lloraron en silencio. Jorge, visiblemente conmovido, bajó la cabeza. Se secó discretamente una lágrima que no venía de la lluvia. «Gracias», dijo. No esperaba comprensión, pero esta noche me la han dado. Ernesto cerró los ojos. Lo que acababa de ocurrir no era parte de ningún programa, ninguna gira, ningún espectáculo. Era vida pura, sin telón que la contuviera. Esa confesión había dejado al público en un estado extraño. No era euforia ni tristeza pura, era algo más profundo, un nudo compartido, un respeto silencioso que pocas veces se respiraba en un teatro lleno. Jorge se quedó unos segundos quieto, mirando a la gente como si recién pudiera verlos de verdad. Ya no eran espectadores impacientes, eran rostros humanos, atentos, conmovidos. Ernesto, desde el costado, entendió que ese era el momento perfecto para no decir nada. A veces, el silencio también es parte de la música. «No sé si esta noche cantaré como ustedes esperan», dijo Jorge finalmente, «pero les prometo que lo haré con el corazón». Pidió la guitarra. Ernesto se la acercó sin palabras. Jorge se acomodó bajo el foco central, con el traje todavía húmedo y el cabello pegado a la frente. Se aclaró la garganta una vez y comenzó con un rasgueo suave. La canción elegida no fue uno de sus éxitos populares, fue una pieza íntima, una que solía cantar en casa cuando el público no estaba mirando. Era Camino Viejo a Guanajuato, pero en una versión lenta, casi como una plegaria. Su voz, aunque algo ronca por la tormenta, salió cálida, llena de verdad. Cada verso era un puente entre él y la gente. En la segunda estrofa, una mujer en la primera fila comenzó a llorar abiertamente. A su lado, un joven bajó la cabeza, mordiéndose los labios para no soltar el llanto. El público no era el mismo que había abucheado, era un público transformado.
Jorge lo sentía. Cada mirada era una disculpa silenciosa. Cada respiración contenida era una muestra de apoyo. A mitad de la canción ocurrió algo inesperado. Desde el gallinero, un hombre mayor, de voz fuerte pero temblorosa, comenzó a cantar junto con él. Al principio fue un eco tímido, luego otro lo siguió y otro más. En menos de un minuto, todo el teatro estaba cantando con Jorge, no como un coro ensayado, sino como una familia reunida después de un malentendido. Las voces llenaron el recinto con una calidez que ningún arreglo orquestal podría haber igualado. Jorge tuvo que cerrar los ojos. La emoción lo desbordó. Ya no era un ídolo cantándole a su público, era un hermano cantando con su pueblo. Ernesto, con los ojos brillantes, murmuró desde un costado: Esto no lo planeó nadie. Cuando terminó la canción, no hubo un solo segundo de pausa. El aplauso brotó como un estallido limpio, poderoso, sincero. La gente se puso de pie en todas las secciones, incluso en los palcos más altos. Era una ovación que no pedía un bis, agradecía el momento vivido. Jorge respiró profundamente, tratando de contenerse. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Esta noche, ustedes me han devuelto algo que creía perdido». Miró hacia el techo dorado del teatro, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Quizá pensaba en su hermana, aún en el hospital. Quizá pensaba en su infancia en Guanajuato. Nadie lo sabía. Lo único claro era que esa noche se había grabado en la memoria de todos. Mientras el aplauso seguía, Jorge se acercó al borde del escenario. «No se trata de mí», agregó. «Se trata de saber escuchar antes de juzgar». El público respondió con un aplauso aún más intenso, esta vez cargado de emoción colectiva. No era el ídolo siendo celebrado, era la lección resonando en cada persona presente. Cuando el público finalmente tomó asiento otra vez, el ambiente en el Teatro Alameda ya no era el mismo. La tormenta afuera había amainado, pero adentro se había desatado una emoción más poderosa que cualquier lluvia: la empatía. Jorge, todavía en el escenario, se tomó un instante para respirar profundamente. No había más máscaras, ni protocolos, ni formalidades. Solo él, su guitarra y un público que había pasado del juicio precipitado al respeto más puro en cuestión de minuto. «Esta noche no la voy a olvidar jamás», dijo, con la voz quebrada pero firme. «No por los abucheos, sino por lo que vino después». Ernesto, desde un costado, observaba en silencio. Había acompañado a Jorge en escenarios majestuosos y en giras agotadoras, pero pocas veces lo había visto así, humano, frágil y grande a la vez. Jorge dejó la guitarra a un lado y avanzó hacia el borde del escenario. «No soy perfecto», continuó, «y no quiero que me vean como un hombre de mármol que nunca se equivoca. Soy como cualquiera de ustedes, con alegrías, con problemas y con personas que amo». La gente escuchaba en silencio, completamente entregada. Nadie miraba el reloj, nadie pensaba en el retraso inicial. Todos estaban presentes en ese instante. Entonces, Jorge hizo algo inesperado. Se arrodilló en el centro del escenario, con la cinta azul aún atada en la muñeca, y bajó la cabeza. «No por culpa», dijo, «por agradecimiento. Gracias por haberme escuchado, incluso cuando al principio no querían hacerlo». La ovación fue inmediata, pero no era un aplauso escandaloso, era uno largo, profundo, que parecía abrazarlo desde cada rincón del teatro. Muchas personas estaban llorando abiertamente, otras se limitaban a sonreír con los ojos brillantes. En los balcones, algunos comenzaron a cantar suavemente: «México lindo y querido». Primero fueron unos pocos, luego decenas, luego todo el teatro. Jorge levantó la cabeza y los escuchó. Esta vez no cantó para ellos, los escuchó a ellos. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Aquella canción, tantas veces interpretada con orgullo y potencia, sonaba distinta esa noche. Sonaba como una plegaria colectiva. Cuando el canto terminó, Jorge se puso de pie lentamente. Caminó hasta el micrófono una última vez. «Si alguna vez llegan tarde a algún lugar de la vida», dijo, «asegúrense de que sea por amor, no por descuido. Eso siempre lo entenderá quien sepa escuchar». Hubo un último aplauso,
esta vez suave, casi íntimo. Muchos no querían irse, sabían que habían sido testigos de algo irrepetible, una noche que empezó con juicios y terminó con comprensión. En la salida, bajo el cielo ya despejado, la gente hablaba en voz baja. No había críticas ni chisme, había reflexión. Algunos comentaban sobre la hermana de Jorge, otros sobre su valentía, otros simplemente decían: «Hoy aprendimos algo». Ernesto caminó junto a él hasta el auto. Antes de subir, Jorge miró hacia el teatro iluminado y dijo en voz baja: «Nunca subestimes el poder de decir la verdad a tiempo». Y con esa frase, se alejó en la noche tranquila de la Ciudad de México, dejando atrás no solo un espectáculo, sino una lección que quedaría grabada en la memoria colectiva de un país entero.